Es un término empleado en el ámbito sociológico y biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones animales. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares, conforme a un calendario de apareamiento, o definitivos en casos de desastres naturales. Pero en el caso de las poblaciones humanas, suele ser un asunto más complicado, motivado por razones diversas y que impacta también a la sociedad de destino. Descubramos juntos qué es la migración. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. Son numerosos los casos de desplazados por conflictos bélicos, hambrunas, catástrofes naturales, exiliados y poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticos de sus patrias, convirtiéndose así en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro lugar. En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Según el informe de la OIM sobre las migraciones en el mundo del año 2020, estiman que el número de migrantes internacionales es de casi 272 millones en todo el mundo. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar, buscando oportunidades en otros lugares. Siendo el mayor ejemplo el incremento de las migraciones recientes que se han presentado a nivel mundial. Esto irradia uno de los grandes problemas de la sociedad, considerando que la desigualdad constituye un aspecto importante de discriminación por parte de los pobladores del destino, ocasionando en algunos casos violencia, racismo y otras manifestaciones extremas. Existen diferentes factores por los que las personas deciden migrar. No puede negarse que el ser humano trabaja en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y autosuperación. Los factores económicos están estrechamente relacionados con los aspectos sociales. Tienen detrás las condiciones de trabajo, acceso a bienes y servicios, oportunidades de encontrar empleo y un ingreso digno para el grupo familiar. Los factores políticos también son determinantes a la hora de migrar, producto del diseño e implementación que hace que muchas personas, al no estar de acuerdo, deciden abandonar su país para residenciarse en otro, o debido a persecuciones políticas. En ese caso, hablamos de exiliados. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias positivas y negativas. Entre las positivas, podríamos decir que la migración beneficia el dinamismo económico de las naciones, al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano. Entre los efectos negativos, podemos mencionar el problema de la integración y adaptación, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia con los migrantes. Cualquiera sea el caso, como ocurre una migración, debemos considerar que las personas que se desplazan de un lugar a otro tendrán que enfrentar con situaciones muy distintas a las que están acostumbradas en su país de origen. En algunas ocasiones tienen que hablar un idioma diferente, adaptarse a una identidad cultural distinta y a un conjunto de costumbres y tradiciones diferentes, enfrentando en algunos casos duras condiciones de trabajo para su propia manutención y generalmente para ayudar a sus familiares. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad del cambio, uno donde exista tolerancia y respeto para cada maravilloso ser que habita este planeta. Un mundo lleno de amor, donde no haya lugar para la discriminación, racismo o censura, y podamos crear la cooperación como espacio de crecimiento global. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.